Esta es la historia de Seo Yun, quien se convirtió en el más fuerte del mundo simplemente cultivando con sus adorables mascotas monstruosas, incluso evolucionándolas, como estas abejas envenenadas que evolucionaron en abejas hermosas, en adorables abejas parecidas a humanos. Pero las cosas no siempre fueron así para él. Todo comenzó hace 10 años, cuando apareció una misteriosa torre negra en todas partes. La torre era tan fuerte que ni siquiera una bomba nuclear podía destruirla. Un día, las personas comenzaron a salir de la torre y compartir sus experiencias. Decían que fueron absorbidos por un portal y terminaron dentro de la torre. Cuando entraron, obtuvieron poderes increíbles. Si conquistaban la torre, podían obtener grandes recompensas y objetos míticos, como un boleto dorado que permitía a las personas comunes entrar y obtener poderes también. Nuestro héroe, Seo Yun, sueña con comprar un boleto e ingresar a la torre algún día. Pero de repente, un agujero negro apareció detrás de él en el espacio vacío. Sorprendido, Seo Yun miró fijamente el agujero negro, su corazón latiendo con emoción por la posibilidad de cumplir sus sueños. Cerró los ojos, pensando que el agujero lo absorbería como a los demás, pero para su sorpresa, el agujero negro no lo transportó a ninguna parte. Confundido y alarmado, murmuró, ¿por qué sigo aquí? Antes de que pudiera reflexionar más, el agujero negro comenzó a encogerse. No, mi futuro. Gritó desesperado, sin estar dispuesto a renunciar a sus sueños. Determinado a entrar en la torre a cualquier costo, Seo Yun se lanzó al agujero negro sin pensar. Mientras desaparecía en la oscuridad, podía sentir su corazón latir en su pecho, preguntándose dónde terminaría. Cuando Seo Yun finalmente emergió del agujero negro, estaba confundido y desorientado, ya que en el primer piso de la torre se suponía que debían haber lujosos candelabros iluminando la zona. Pero este lugar era una cueva hecha de rocas, con la única salida siendo el agujero en el techo de la cueva. Frustrado, gritó, ¿dónde demonios estoy? Atrapado y solo, nuestro protagonista se encontró en una situación difícil dentro de la misteriosa torre que tanto ansiaba ingresar. Pasó un día completo buscando una salida. Para su decepción, la única salida era el agujero en el techo de la cueva. Sin embargo, escalar la pared para llegar al agujero arqueado en el techo parecía imposible a menos que fuera Spider-Man. Mientras reflexionaba sobre su destino, el repentino sonido de la alarma de su teléfono lo asustó. A pesar de estar perdido en este lugar extraño, la alarma le aseguró que exactamente un día había pasado desde que llegó. Hambriento y desorientado, rebuscó entre sus escasos suministros para evaluar su situación. Con solo una botella de agua, 27 tomates cherry, 10 cebollas verdes, 7 boniatos, y una manzana lavada, tenía que hacer que sus provisiones duraran. Decidió comer la manzana primero, saboreando su dulzura y el alivio momentáneo que proporcionaba. Cada bocado de sus otras verduras crudas le brindó un placer inesperado. Sus sabores y texturas fueron una sorpresa encantadora. Después de terminar un boniato y 5 tomates cherry, Sejun tomó una cebolla verde y luego enterró la parte blanca de la raíz de la cebolla en el suelo blando donde entraba la luz solar. Luego plantó 2 boniatos en el lado izquierdo y tomates cherry en el lado derecho. De repente, el suelo bajo los pies de nuestro protagonista tembló violentamente, la onda de choque recorriendo su cuerpo haciéndolo estremecerse de dolor y confusión. ¿Qué está pasando?, murmuró. Mientras intentaba mantenerse firme, notó que la luz que entraba desde el techo de la cueva había adquirido un tono azul inquietante. Sus ojos se abrieron de par en incredulidad cuando un colosal dragón negro apareció en el cielo, su rugido resonando en toda la caverna. La visión de la majestuosa criatura surcando el aire, bañada en la luz azul, lo dejó asombrado. Antes de que pudiera procesar completamente la extraña visión, su visión se volvió borrosa y sucumbió a la inconsciencia. Al despertar, nuestro protagonista luchó por recobrar sus referencias.
Se sorprendió al descubrir que había estado inconsciente durante 2 días completos. Su sorpresa solo se intensificó cuando se volvió para encontrar un árbol completamente crecido detrás de él. ¿Qué demonios? ¿Un árbol? ¿No es esto una cebolla verde que planté? ¿Cuándo creció tanto? ¿Era la cebolla verde algo que pudiera crecer tanto en 2 días? Se preguntó. No pudo evitar preguntarse si el poder misterioso dentro de la torre había afectado no solo a la cebolla verde, sino también a las otras plantas que había sembrado. Para su asombro, descubrió que también habían surgido 52 brotes de tomate cherry. Determinado a aprovechar al máximo sus nuevos recursos, comenzó a cosechar la enorme cebolla verde. La tarea resultó más desafiante de lo que anticipaba, pero eventualmente tuvo éxito en recolectar el cultivo. Curioso por el sabor de esta planta extraordinaria, dio un bocado cauteloso. Para su sorpresa, era tan picante que sus ojos se pusieron llorosos y su rostro se puso rojo. Corrió inmediatamente hacia el estanque cercano y bebió agua para calmarse, jurando que nunca volvería a comer esa cosa cruda. Ahora, para calmar sus papilas gustativas, comenzó a comer tomates cherry, pensando que allí nunca se ponía el sol. En cambio, el fenómeno de la luna azul ocurría en el piso 10, sumiendo el área en la oscuridad temporal. Habían pasado 10 años desde la misteriosa aparición de la torre, y el poderoso gremio del Fénix había logrado llegar hasta el piso 37. Poca información estaba disponible sobre los pisos superiores al 30. Sin embargo, sabía por videos de YouTube que esqueletos deambulaban por el piso 10, goblins en el 11, orcos en el 20 y monstruos araña a partir del piso 31. Lo que lo desconcertaba era el dragón que había encontrado. Nadie había mencionado dragones o criaturas parecidas a lagartos en la torre. ¿En qué piso estoy?, se preguntó. Acostado, se preguntó si estaba en un piso tan alto que nadie lo había alcanzado aún. En ese momento, gotas de agua cayeron en su rostro y se levantó rápidamente. ¿Estaba lloviendo en la torre? Había escuchado que el clima era casi siempre agradable, y al mirar hacia arriba, el cielo estaba despejado. Sin embargo, vio algo moverse muy rápido y se asustó, pensando que podría ser un monstruo. Pero la criatura que vio se acercó a él, revelándose como un lindo conejo babeando por sus cultivos. Se sorprendió y se preguntó si el conejo también era un monstruo. El conejo saltó desde el techo, y él corrió para atraparlo, pero el conejo usó su cabeza como un escalón y aterrizó con seguridad en el suelo. Saltó hacia las plantas de cebolla verde, y Sejún se dio cuenta de que este conejo era algo extraordinario. El conejo señaló las plantas de cebolla verde, y Sejún le preguntó si quería comerlas. El conejo respondió, y entendió que quería comer. Arrancó una hoja de cebolla verde y se la entregó al conejo, que la aceptó con entusiasmo. Mientras el conejo devoraba la hoja, le dijo que podía tener más si quería. Luego notó que las plantas ya habían vuelto a crecer. A este ritmo, tendría que cosecharlas 2 veces al día. Pero el conejo empezó a decir algo en voz alta, y se dio cuenta de que no le estaba hablando a él. Miró hacia la entrada de la cueva y vio otro conejo acercarse. Aterrizó y le entregó al primer conejo un sombrero de paja y una regadera, y ambos se pararon frente a él. Se sorprendió al ver otro conejo y pensó que los dos podrían estar relacionados. Les preguntó a los conejos si estaban casados, y confirmaron su sospecha. Al día siguiente, vemos a los conejos cultivando y muy felices, mientras Sejún reflexiona sobre cómo sucedió todo esto. Ayer, después de que los conejos se presentaran, le dijeron que querían vivir en la cueva. Se veían demasiado lindos, tratando de persuadirlo. Sejún sintió que podría morir por la sobredosis de ternura y aceptó su solicitud con una condición. Les dijo a los conejos que no podían vivir allí de forma gratuita. Si lo ayudaban con la agricultura, consideraría dejarlos quedarse. Pensó que eso disuadiría un poco a los conejos,
pero en lugar de vacilar, saltaron hacia él y comenzaron a abrazarlo. Ahora está sentado en su lugar, observando cómo los conejos trabajan. Piensa que los conejos están usando su ternura para controlarlo, pero lo deja pasar. Les pregunta a los conejos si las herramientas que estaban usando eran objetos especiales. El conejo esposo tenía una regadera que parecía tener un suministro interminable de agua, y Sejún no está seguro al respecto, pero le pareció que el conejo esposa tenía un bolsillo mágico que contenía todas las herramientas que necesitaba para la agricultura. Sejún dice que tiene envidia y desea tener un artículo tan maravilloso. Los conejos han terminado de cosechar las cebollas verdes, y están emocionados de mostrárselas a Sejún. Sejún les dice que sequen las cebollas verdes y comienza a inspeccionar otros cultivos, pero los conejos lo miran con ojos ansiosos e impacientes. Le están haciendo una pregunta, y Sejún comprende lo que quieren. Les dice que pasaron su prueba y ahora pueden vivir en la cueva. Los conejos saltan de alegría al escuchar la buena noticia y comienzan a hablar sobre algo. Se apresuran a un rincón de la cueva, y Sejún se pregunta qué están haciendo ahora. La esposa le da a su esposo una pala, y él comienza a cavar. En poco tiempo, crea un hogar para él y su esposa. La esposa coloca una corona floral en la puerta de su nueva casa y le da la bienvenida a su esposo a entrar, pero él está agotado de cavar y construir una casa y apenas puede pararse. Sejún se acerca a ellos y dice que el conejo esposo fue genial al hacer una casa tan rápido. El conejo esposo le da un pulgar arriba, pero luego siente la mano de su esposa en el hombro. Ella está sonrojada y señala adorablemente la puerta, y el esposo está aterrado. Está asustado, pero su esposa lo arrastra para tener un amor dulce. Sejún escucha los sonidos que vienen de su casa y le desea al esposo todo lo mejor, pero está llorando por dentro porque le tiene envidia por tener una esposa. Esa envidia no dura mucho, y Sejún vuelve a su lugar. Dice que era aburrido estar solo en la cueva, y ahora, gracias a los conejos, tiene a alguien que lo ayude y algo lindo a lo que mirar. Entonces, se recostó en la cama hecha de hojas de cebolla para descansar cómodamente, pero después de un tiempo sintió algo quemante. De repente, su espalda empezó a arder. Saltó a una posición de pie y rodó por el suelo, sintiendo que su espalda estaba en llamas. Se preguntaba qué acababa de pasar mientras se levantaba, y vio la razón detrás de ello. La botella de plástico llena de agua estaba actuando como una lente y quemando la hoja de cebolla seca. Sejún tenía conocimiento de un programa de supervivencia de renombre, aprendiendo que frotar 2 hojas secas juntas podría producir fuego. Había estado intentándolo durante horas sin éxito, su frustración y decepción aumentando. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de rendirse, una pequeña chispa atrajo su atención, y una emoción de emoción recorrió todo su ser. Curiosos por las actividades de Sejún, los conejos salieron de su morada para investigar. Les pidió su ayuda para avivar las brasas soplando sobre la pila de hojas secas mientras él usaba una botella como lente. Unidos en sus esfuerzos, el trío perseveró y finalmente las hojas estallaron en llamas. Triunfante, Sejún se regocijó en su recién descubierta habilidad para crear fuego. Echando un vistazo a las plantas de cebolla, optó por cocinarlas sobre la llama abierta. Asó un tallo, peló la parte carbonizada y dio un bocado tentativo. Para su asombro, la hoja de cebolla cocida era tan deliciosa que no pudo evitar exclamar de alegría. Declarándola deliciosa, comenzó a asar otra. Intrigados por los efectos transformadores de la cocina, los conejos decidieron probarlo ellos mismos. También asaron una hoja de cebolla, y al probar la golosina dulce, sus ojos brillaron con el placer de experimentar un sabor nuevo y delicioso. Sejún estaba muy feliz, ya que por primera vez había comido a llenar su estómago. En los últimos días, después de descubrir el fuego con la ayuda de los conejos, Sejún hizo antorchas con hojas de cebolla verde y las colocó alrededor de la cueva. Esto le ayudó a moverse fácilmente por la cueva, especialmente en áreas oscuras como el estanque.
Estaba cerca del estanque con una antorcha en la mano cuando vio algo moverse en el agua. Un pez saltó fuera del agua, y Sejún se sorprendió tanto que apenas esquivó su boca abierta. El pez había saltado con demasiada fuerza y se encontraba en tierra, incapaz de regresar al agua. Esta fue la primera vez que Sejún vio un pez en la cueva. Se preguntó si el pez estaba atraído por la luz de la antorcha, y su intuición resultó ser correcta. Y así, Sejún descubrió peces en la cueva. Mató al pez y lo asó sobre el fuego, aunque no tenía condimentos. El pez estaba realmente sabroso, y Sejún encontró a los conejos babeando mientras comía el pescado y pidiendo su parte. Se sorprendió porque no esperaba que los conejos fueran carnívoros, pero como eran básicamente monstruos, pensó que era natural. Unos días después, la luna azul apareció una vez más, y Sejún se dio cuenta de que en este piso, el fenómeno de la luna azul ocurría cada 30 días. Se había estado apoyando en su computadora portátil y power bank para cargar su teléfono y llevar la cuenta de la fecha, pero eventualmente también llegaron a su límite. Incapaz de usar su teléfono por más tiempo, Sejún comenzó a marcar los días en la pared de la cueva con una piedra. Así que han pasado 61 días, dijo. Hace unos días, algo sorprendente había sucedido. Sejún vio a un conejo macho cansado abrir la puerta de su casa, y sin perder un momento, un grupo de conejos bebés salió corriendo. Eran los hijos de la pareja de conejos que acababan de nacer, y se habían encariñado con Sejún, que se había convertido en su tío. Corrieron directamente hacia Sejún y saltaron sobre él, haciéndolo caer al suelo. Eran realmente lindos y Sejún no podía tener suficiente de su ternura, incluso cuando mordisqueaban su rostro. Se rió y disfrutó de su compañía. Sejún miró al conejo esposo privado de sueño y dijo que criar bebés debe ser difícil. Pero por ahora, cuidaría de los bebés por un tiempo y la pareja debería relajarse y desayunar. Las plantas de tomate cherry habían comenzado a florecer, y Sejún llevó a los conejitos con él para verlas. Los bebés jugaban alrededor de la granja mientras Sejún inspeccionaba sus plantas. Las flores habían florecido, y aunque eran flores de tomate, Sejún ahora pensaba que tenía un jardín de flores. Para dar frutos, se necesitaba polinización y tenía que hacerlo manualmente. Sejún usó un pequeño palo para polinizar artificialmente las flores, pero todo el agacharse y trabajar estaba afectando su espalda. Un bebé conejo metió la cara en una flor y se impregnó de polen. Estornudó, y Sejún comenzó a reír. Pero luego Sejún notó algo. Las plantas de tomate habían comenzado a dar frutos. Después de tanto tiempo, su arduo trabajo comenzaba a mostrar algunos resultados. Sejún celebró los primeros frutos de sus plantas de tomate cherry y bailó con los bebés conejo. El día antes de la luna azul, Sejún hizo preparativos para sobrevivirla. Apagó el fuego y almacenó una pequeña cantidad de hojas encendidas debajo de enormes rocas. Llevaba ropa improvisada hecha de hojas de cebolla, pensando que sería suficiente para mantenerse abrigado y oculto. Los conejos también regresaron a sus hogares a medida que se acercaba la hora de la luna azul. Siempre sucedía algo aterrador cada vez que ocurría la luna azul, pero Sejún estaba seguro de que sobrevivirían como en las ocasiones anteriores. Pensó que sería pan comido y se escondió. La luna azul comenzó y los monstruos empezaron a gritar en todo el bosque. Sejún no tenía miedo, pero estaba cansado y esperaba que la luna azul terminara pronto. Para prepararse para una situación poco probable, ya había escondido cosas con un olor fuerte y ahora se escondía en un rincón. Sin embargo, como era difícil decir cuánto tiempo había pasado, se estaba cansando de esperar. Los gritos de los monstruos no ayudaban tampoco. Estaban lejos, pero aún así le ponían la piel de gallina. Mientras Sejún esperaba que esta luna azul también pasara sin incidentes, escuchó un rugido fuerte. Era diferente y más intenso que las voces de otros monstruos, casi como si estuviera cerca de él. De hecho,
un enorme monstruo se acercaba a la cueva, aplastando árboles adultos bajo sus pies. Se acercó a la entrada de la cueva, que era demasiado pequeña en comparación con su tamaño. El monstruo miró hacia abajo por el agujero y dentro, Sejún se quedó boquiabierto. Le daba miedo el monstruo gigante parecido a un oso frente a él, pero afortunadamente, el monstruo aún no lo había notado. Sejún pensó que debería esconderse en un lugar mejor antes de que el monstruo lo viera. Temblando, recogió su bolso y comenzó a moverse silenciosa y lentamente. Sin embargo, llevar el bolso consigo resultó ser un error. Mientras recogía sus pertenencias, las cosas dentro de la bolsa cayeron, creando un ruido fuerte debido a la botella de agua vacía. La atención del monstruo fue atraída por el sonido. Sejún miró horrorizado, primero a sus cosas y luego al monstruo, que ahora intentaba mirar dentro de la cueva. Sejún gritó de miedo y el oso rugió en respuesta. Unos momentos después, Sejún fue encontrado inconsciente con los conejos tratando de despertarlo. Cuando los conejitos no pudieron despertarlo, su padre le dio una bofetada a Sejún y se despertó. Todavía tenía miedo de lo que había visto antes de desmayarse y les preguntó a los conejos qué había pasado con la luna azul. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que había terminado. El conejo esposo le dijo a Sejún que estaba inconsciente cuando lo encontraron y dijo que se desmayó cuando vio al monstruo. Sejún quería saber qué había sucedido después de eso. Había estado aterrorizado y no podía moverse cuando el monstruo intentó entrar a la fuerza en la cueva y se desmayó después de que el monstruo rugió. Sejún recordó el incidente y tembló. Casi pierde la vida a manos de ese monstruo. Sintiéndose frío, la coneja esposa creó un gran fuego y una manta de hojas de cebolla. Sejún se sentó frente al fuego con los conejitos bebés acurrucados a su alrededor. La coneja esposa también le trajo pescado asado y Sejún le agradeció. Mientras comía, Sejún se dio cuenta de que el monstruo se había dado cuenta de este plato. Puede haber sido debido a otro monstruo o porque no pudo entrar en la cueva debido a la entrada pequeña, pero el monstruo se fue sin causar daño. Sin embargo, no había garantía de que estuviera a salvo si regresaba. Pensó que había tenido suerte esta vez, pero podría ser diferente la próxima vez. Después de todo lo que había hecho para sobrevivir, no quería morir. Decidió que la mejor opción era comer bien y mantenerse con vida. Mientras Sejún comía, el conejo esposo se le acercó, queriendo mostrarle algo. Sejún lo siguió y encontró algo increíble, un tomate cherry maduro. Pero no era nada como lo que esperaba. Era azul y brillaba a la luz del sol. Sejún estaba sorprendido, pero el color azul no fue lo primero que notó sobre la fruta. Se agachó y trató de recoger la fruta grande y madura, luego se preguntó por qué era azul. Mientras reflexionaba sobre esto, una ventana apareció frente a Sejún, informándole que había completado la misión de cosechar la fruta que contenía la energía de la luna azul. Sejún estaba impactado. No podía creer que lo que tenía frente a él fuera una ventana de mensaje real. El mensaje en la ventana cambió y ahora decía que el administrador de la torre estaba interesado en él debido a sus asombrosos logros. Lo había estado vigilando de cerca, pero no estaba contento. Confundido, Sejún se preguntó por qué el administrador de la torre no estaría feliz con él, y el conejo esposo tampoco sabía qué estaba pasando. Sejún supo que no era un invitado debidamente invitado y que el administrador de la torre lo había aceptado como un error. Quería eliminar a Sejún. Conmocionado, le preguntó a la ventana qué significaba eso. ¿Fue un error que hubiera terminado en la torre? Dijo enojado que si ese fuera el caso, debería permitírsele regresar a casa de inmediato. Pero la ventana dijo que el maestro de la torre quería matar a Sejún para erradicar todas las pruebas de este error. Sejún estaba boquiabierto. Gritó a la pantalla, diciendo que había completado un logro maravilloso, y en lugar de recompensarlo, el administrador quería matarlo.
La ventana del sistema se quedó en silencio por un tiempo, y Sejun se preguntó qué estaba pasando. El siguiente mensaje que recibió cambió su estado de ánimo de asustado y enojado a eufórico. El administrador de la torre lo estaba despertando. Sejun sintió un aura a su alrededor tan pronto como se mostró el mensaje. No podía creerlo, y confirmó con la ventana que estaba oficialmente despierto en la torre. Ansioso, esperaba ver qué trabajo le asignarían, esperando algo como un mago. Sin embargo, su trabajo asignado era el de granjero de la torre con una competencia de rango F. Toda la alegría y emoción abandonaron la cara de Sejun, y se quedó en blanco. Las ventanas continuaron dándole mensajes sobre su trabajo. Nunca se enfermaría, estaría cerca de la naturaleza y ganaría puntos de experiencia cosechando cultivos. Sejun estaba en shock. No había otra clase de trabajo dentro de la torre que no fuera un guerrero y un mago. ¿Cómo podía ser un granjero? Ordenó al sistema que abriera su ventana de estado y descubrió que su talento era ordinario y todas sus estadísticas estaban en 1. Miró fijamente su ventana de estado, pero lo único en lo que podía concentrarse era en su talento ordinario. Gritando de frustración, Sejun intentó estrellar el tomate azul contra el suelo, diciendo que no lo necesitaba. Pero luego, miró las caras asustadas y preocupadas de los conejos y se detuvo. Sejun se sorprendió por la influencia que sus acciones tenían en sus amigos y miró su granja, luego al tomate en su mano. No estaba solo en cultivarlo. Todos habían trabajado duro para llegar a este punto. Sejun decidió que seguiría cultivando, y los conejos estaban felices. Sejun miró el tomate azul en su mano, y una ventana de información se abrió diciéndole acerca del tomate. Era un tomate cherry mágico impregnado con el poder de la luna azul. No solo era sabroso y nutritivo, sino que al consumirlo, aumentaría permanentemente el MP en 0.05. Sejun estaba sorprendido. El tomate en su mano era en realidad un objeto. Aunque el efecto era pequeño, era permanente y podía aumentar las estadísticas de 1. Sejun se asombró de sí mismo. Había cultivado algo tan grandioso como esto, pero el administrador de la torre lo estaba observando y no estaba satisfecho con cómo iban las cosas.